¿Puede un solo ataque reescribir las reglas de la guerra y derrumbar las certezas de Occidente? Esa es la pregunta que sacude hoy a Europa, tras el demoledor asalto ruso que pulverizó un gigantesco convoy militar en Podzamcze, apenas a unos kilómetros de la frontera polaca. En cuestión de minutos, armas y equipos valuados en varios miles de millones de euros se convirtieron en chatarra ardiente, justo al filo de la OTAN, desatando una onda expansiva de miedo, sorpresa e incertidumbre que aún resuena en los pasillos del poder europeo. Las explosiones iluminaron la noche desde territorio polaco. El estruendo atravesó aldeas enteras. Los habitantes de localidades cercanas como Przemyśl y Medica fueron testigos de cómo el cielo se teñía de naranja, mientras el sonido de las detonaciones hacía vibrar los cristales de las casas a decenas de kilómetros de distancia. En Varsovia y Bruselas la incredulidad fue absoluta. Se trataba de la mayor catástrofe logística desde el inicio de la guerra, con pérdidas imposibles de reponer a corto plazo. Ucrania sintió el golpe en lo más profundo de su defensa, como si un pilar invisible hubiera sido arrancado de raíz. Pero esto fue mucho más que un simple ataque militar. Por primera vez, Rusia se atrevió a golpear de manera tan contundente junto a la frontera de la Alianza Atlántica, desafiando la creencia de que la región occidental de Ucrania era intocable. El mensaje fue claro: ninguna línea roja es realmente invulnerable. La historia europea está plagada de momentos en los que las supuestas barreras infranqueables han sido traspasadas, como ocurrió en 1939 cuando la Wehrmacht cruzó la frontera polaca, o en 1989 cuando el muro de Berlín cayó inesperadamente. Ahora otro umbral ha sido cruzado, y las consecuencias se sienten en todo el continente. La reacción en Kiev y en la OTAN fue inmediata, marcada por el shock y el temor a una escalada. ¿Será este solo el inicio de una ofensiva sistemática contra las rutas de suministro occidentales? Las dudas crecen a medida que se reevalúan los riesgos y la capacidad de respuesta europea. En reuniones de emergencia, los ministros de Defensa de Alemania, Francia y Polonia intercambiaron información, intentando entender si el ataque era un hecho aislado o el preludio de una campaña mucho más agresiva. La pregunta clave era: ¿podría Rusia atreverse a ir aún más lejos? La magnitud de la pérdida deja tambaleando la capacidad de Europa para sostener el flujo de ayuda militar. Pero lo más inquietante: la credibilidad defensiva de la Alianza Atlántica está en entredicho y sus líneas rojas muestran fisuras alarmantes. Si Rusia fue capaz de atacar tan cerca de territorio polaco, ¿qué la detendría la próxima vez? La historia nos recuerda el caso de Pearl Harbor en 1941. Un ataque inesperado que redefinió la percepción de seguridad estadounidense e impulsó respuestas drásticas. Europa enfrenta hoy un riesgo existencial. No solo está en juego la continuidad del apoyo a Ucrania, sino la confianza en el propio sistema de seguridad y la estabilidad de todo el continente. La guerra ha cruzado un umbral peligroso y nadie sabe cuál será el siguiente paso, al igual que ocurrió en la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo se asomó al abismo de una guerra nuclear por una cuestión de líneas rojas cruzadas. ¿Cómo se gestó este ataque y por qué sorprendió incluso a los servicios de inteligencia occidentales? Para entender el alcance del golpe hay que analizar lo que realmente ocurrió en Podzamcze. Esta no era una entrega cualquiera, era la mayor operación logística en casi 4 años de guerra. Para comprender el impacto del ataque ruso en Podzamcze, primero debemos analizar qué llevaba ese convoy y por qué era tan vital para Ucrania y la OTAN. El volumen de suministros superaba cualquier envío anterior. Era la apuesta más audaz de Occidente en todo el conflicto. El tren transportaba un arsenal formidable: artillería pesada, misiles HIMARS, tanques Leopard, misiles antitanque Javelin y misiles antiaéreos Stinger. También contenía piezas de repuesto esenciales para vehículos occidentales, drones de reconocimiento, equipos de comunicación avanzados y medicamentos críticos para los heridos. Cada elemento era imprescindible, no solo para sostener la resistencia ucraniana, sino para intentar frenar el avance ruso en varios frentes a la vez. Los HIMARS, por ejemplo, han sido el arma preferida de Ucrania para atacar depósitos de municiones rusos, y sin ellos sus opciones ofensivas se ven dramáticamente reducidas. La magnitud del envío no tenía precedentes. El valor estimado de la carga superaba los 2.000 millones de dólares, quizá llegando incluso a 3.000 millones. Pero el dinero era lo de menos. La pérdida de ese cargamento podía dejar a Ucrania prácticamente indefensa durante semanas. Fuentes occidentales confirmaban que era el mayor paquete de ayuda militar remitido desde el inicio de la invasión rusa.
En comparación, en la Segunda Guerra Mundial, los convoyes del Ártico llevaban suministros vitales a la Unión Soviética. La pérdida de uno de esos convoyes podía decidir el destino de una campaña entera. Así de crucial era este envío para Ucrania. El objetivo era simple y urgente: estabilizar el frente y evitar que las líneas ucranianas colapsaran, lo que abriría la puerta a un avance ruso imparable hacia el oeste. Cada dron, cada tanque, cada caja de munición se consideraba vital para resistir durante la siguiente fase crítica del conflicto. La situación en el frente era tan desesperada que los comandantes ucranianos habían solicitado este paquete como su última oportunidad para evitar un colapso logístico. Normalmente, la ayuda militar llegaba en envíos pequeños y dispersos, precisamente para no atraer la atención de la inteligencia rusa y reducir los riesgos. Pero la gravedad de la situación forzó una decisión inédita: concentrar todos los suministros clave en un solo convoy, apostando por la velocidad máxima en la entrega, aún a costa de un riesgo logístico gigantesco. Imaginemos una partida de ajedrez donde una de las partes decide sacrificar todas sus piezas menores para mover la reina. Si gana, el movimiento es brillante. Si falla, la derrota es inevitable. La operación arrancó en la región de Rzeszów, en Polonia, el principal centro logístico de la OTAN en Europa del Este. Allí se consolidó el material en decenas de vagones, cruzó la frontera y se dirigió hacia Podsamcze, a solo unos pocos kilómetros del territorio polaco. Este método aceleraba la entrega, pero convertía al convoy en un blanco de alto valor y máxima vulnerabilidad. Es como si en un partido de fútbol el equipo rival supiera exactamente por dónde pasará el balón decisivo. La apuesta era extrema: si el tren llegaba intacto, Ucrania podría reforzar su defensa y quizás estabilizar el frente. Pero si algo fallaba, la pérdida sería devastadora. Un solo ataque certero privaría a Ucrania de recursos fundamentales justo cuando más los necesitaba. Las fuentes de inteligencia occidentales, sobre todo en el Reino Unido y Estados Unidos, advirtieron del riesgo, pero la urgencia de la situación llevó a seguir adelante. Con la guerra en un punto de quiebre, la tensión era máxima. Occidente confiaba en la proximidad a Polonia y en su red de inteligencia para proteger el convoy, pero algo falló de forma abrupta. Al igual que en la batalla de las Ardenas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el mando aliado creyó que su retaguardia era inexpugnable, la sorpresa enemiga llegó donde menos se esperaba. ¿Cómo logró Rusia identificar el momento y el lugar exactos para asestar el golpe, burlando la vigilancia y la tecnología aliada? Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. La respuesta a esa pregunta revela mucho sobre la nueva realidad del campo de batalla y expone las grietas en la seguridad occidental que hasta ahora parecían imposibles. La confianza en los sistemas de inteligencia y protección occidentales, considerados los más avanzados del mundo, ha quedado en entredicho. ¿De qué sirve la tecnología occidental si no puede proteger ni sus propios envíos? Esta pregunta resuena ahora en todos los cuarteles generales de Europa y América del Norte. El ataque a Podsamcze fue orquestado con una precisión escalofriante. Rusia desplegó una maquinaria de inteligencia que mezcló paciencia, recursos globales y una voluntad implacable. Mientras Europa confiaba en sus convoyes blindados y radares de última generación, el enemigo ya había penetrado muy por detrás de las líneas visibles. No es la primera vez que la inteligencia juega un papel decisivo. En la guerra de Yom Kippur, la sorpresa egipcia e israelí fue posible gracias a fallos de inteligencia similares. Desde el espacio, una red de satélites rusos rastreaba cada movimiento del tren. Pero eso solo era el principio. Agentes infiltrados en empresas logísticas polacas y ucranianas filtraron datos clave: el tipo de carga, la cantidad exacta de vagones, incluso el horario preciso de la operación. La historia está llena de ejemplos en que la infiltración ha cambiado el curso de guerras enteras, como ocurrió con el célebre caso de los códigos Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. El Servicio de Inteligencia de Moscú interceptó comunicaciones supuestamente seguras entre autoridades de Ucrania y Polonia. Así, los rusos no solo conocieron la formación del convoy, supieron la ruta exacta y la hora de descarga en Podsamcze, poco más de 30 kilómetros al este de la frontera polaca. Este grado de penetración recuerda a los días de la Guerra Fría, cuando ambos bandos espiaban cada movimiento del otro con recursos casi ilimitados. Con toda esa información, la decisión fue implacable: atacar cuando el convoy estuviera más expuesto durante la transferencia de la carga. Para ejecutar el golpe, eligieron lo mejor de su arsenal: misiles hipersónicos Kinzhal lanzados desde aviones MiG-31K.
Esas armas viajan a velocidades superiores a 10 veces la del sonido y atraviesan cualquier escudo antimisiles conocido. Su uso marca un antes y un después. Nunca antes se había empleado un arma tan avanzada para golpear un objetivo logístico en suelo europeo tan cerca de la OTAN. Los sistemas Patriot y otros radares occidentales, orgullosamente anunciados como invulnerables, ni siquiera llegaron a detectar la amenaza a tiempo. Cuando las primeras alarmas sonaron, los misiles ya estaban a segundos del impacto. Esta vulnerabilidad recuerda a la sensación de impotencia que sintió Estados Unidos durante los ataques con misiles UMP-2 sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial. Una amenaza nueva, imposible de interceptar con los métodos conocidos. El primer estallido partió en dos los vagones centrales, desatando una reacción en cadena. La onda expansiva hizo detonar municiones, tanques de combustible y generó una lluvia de fuego y esquirlas que arrasó la estación en minutos. Videos grabados por residentes muestran bolas de fuego elevándose cientos de metros, mientras el estruendo sacudía incluso las bases militares cercanas. La devastación fue total. Ningún contenedor quedó ileso. Los equipos de rescate solo pudieron documentar la destrucción y contar pérdidas que superan varios miles de millones de euros. Testigos hablaron de una columna de humo visible a más de 20 kilómetros y explosiones secundarias que continuaron hasta el amanecer. Los bomberos ucranianos, impotentes ante la magnitud del desastre, tardaron horas en acercarse por el riesgo de nuevas detonaciones. Este ataque no solo evidencia la vulnerabilidad de la logística occidental, es una advertencia brutal. Ningún eslabón de la cadena de suministros está realmente a salvo. El adversario puede anticipar, localizar y pulverizar incluso los envíos mejor protegidos. La lección es clara y recuerda a la batalla del Atlántico, donde los submarinos alemanes hacían vulnerables hasta los convoyes mejor escoltados. La magnitud de la catástrofe sacudió a las capitales europeas y puso a la OTAN en alerta máxima. En Kiev, los líderes se enfrentaron a preguntas incómodas. ¿Cómo responder cuando ninguna línea parece segura? El efecto psicológico sobre los altos mandos fue inmediato. La sensación de que ni siquiera un envío protegido por la cercanía de la OTAN podía considerarse a salvo. ¿Puede la OTAN seguir enviando ayuda si ni siquiera la frontera polaca es garantía? El ataque ruso en Podzamcze ha roto la sensación de seguridad en Europa, alterando las reglas del juego de un solo golpe. Como ocurrió en la invasión de Hungría por la URSS en 1956, la percepción de seguridad colectiva puede desmoronarse en cuestión de horas. Para Ucrania, la destrucción del convoy es un golpe devastador. Tanques, municiones y sistemas avanzados que debían dar oxígeno al frente, ahora yacen calcinados. Los soldados ucranianos se ven forzados a racionar cada proyectil y a ceder terreno, mientras sus comandantes temen no resistir la próxima arremetida rusa. En los hospitales de campaña, médicos y enfermeros luchan por salvar vidas sin los medicamentos que esperaban del convoy destruido. En Kiev, la conmoción es inmediata. Cunde el pánico en los pasillos del gobierno. Se cuestiona la eficacia de la inteligencia nacional y la seguridad de rutas antes consideradas inviolables. Volodymyr Zelensky exige respuestas a Occidente y ordena una investigación urgente. ¿Cómo pudo ocurrir semejante fallo tan cerca de la frontera polaca? El presidente convoca a su Consejo de Seguridad y se filtran imágenes de reuniones nocturnas en búnkeres subterráneos. En París y Berlín, la alarma se convierte en temor. Emmanuel Macron y Olaf Scholz reciben informes reservados que confirman lo impensable. Las rutas logísticas de la OTAN ya no son invulnerables. El fantasma de un nuevo ataque en territorio polaco obliga a considerar lo impensado, o escalar militarmente contra Rusia o aceptar una retirada estratégica. La última vez que Europa enfrentó un dilema similar fue durante la crisis de los Balcanes en los años 90. En Bruselas, la sombra del artículo 5 se cierne sobre todos. Si Rusia ataca un envío militar dentro de Polonia, aunque sea por accidente, la alianza estaría obligada a responder. Nadie quiere ese escenario, pero la destrucción en Podzamcze acerca esa pesadilla a la realidad. Los analistas recuerdan los días previos a la Primera Guerra Mundial, cuando una serie de provocaciones encendieron una chispa incontrolable. Moscú, mientras tanto, deja clara su postura. Cualquier envío militar hacia Ucrania será objetivo legítimo, sin importar lo cerca que esté de la OTAN. Rusia diluye la frontera entre Ucrania y Polonia, enviando un mensaje brutal a Occidente. Ya no existen refugios seguros. El propio ministro de Defensa ruso declaró ante la Duma que la seguridad de la retaguardia enemiga es solo una ilusión. El dilema europeo es extremo.
Blindar las rutas logísticas significa arriesgar una escalada imprevisible. Abandonarlas dejaría a Ucrania a merced de la ofensiva rusa y supondría aceptar una derrota estratégica. La diplomacia trabaja a contrarreloj, buscando canales de diálogo que permitan evitar un enfrentamiento directo, pero la desconfianza entre Moscú y Occidente nunca ha sido tan profunda desde el final de la Guerra Fría. La seguridad continental, la credibilidad de la OTAN y el destino de Ucrania penden de un hilo. Cada decisión que se tome ahora resonará no solo en el campo de batalla, sino en todo el equilibrio global. La historia demuestra que errores de cálculo en momentos como este pueden desencadenar consecuencias de largo alcance, como ocurrió con la invasión de Irak en 2003. Mientras los líderes europeos debaten bajo presión, en Moscú se prepara el siguiente movimiento. El reloj sigue corriendo para todos los bandos. La guerra, que alguna vez parecía contenida y predecible, se ha transformado en un tablero donde la incertidumbre es la única constante. ¿Podrá Occidente revertir el dominio logístico ruso, o es este un punto de no retorno? La respuesta depende de la capacidad de adaptación, innovación y coraje político de las democracias europeas y sus aliados. Tras el devastador ataque en Podzamche, la OTAN y Ucrania han intentado adaptarse, dividiendo sus envíos en pequeños lotes y eligiendo rutas menos predecibles. Si bien esto dispersa el riesgo, también eleva dramáticamente los costes y, sobre todo, los tiempos de entrega. La eficiencia occidental se resiente mientras la urgencia y los precios suben silenciosamente, amenazando con convertirse en el talón de Aquiles de la resistencia ucraniana. Se han multiplicado los controles de seguridad en las estaciones ferroviarias, y ahora cada conductor de camión debe pasar exhaustivas verificaciones antes de cruzar la frontera. Otra respuesta ha sido desplegar más defensas antiaéreas, como baterías Patriot y NASAMS, en puntos estratégicos. Pero ni siquiera estas tecnologías de vanguardia pueden garantizar una protección total contra misiles hipersónicos que superan por mucho la velocidad del sonido. Los interceptores occidentales apenas tienen unos instantes para reaccionar y cualquier error deja expuestos los corredores logísticos. Especialistas militares han propuesto el uso de camuflaje digital y señuelos para confundir la inteligencia rusa, pero la eficacia de estas medidas está todavía por probarse. La inteligencia rusa, además, ha mostrado una capacidad inquietante para rastrear y atacar envíos, incluso los más discretos. Usando satélites, agentes y avanzada guerra electrónica, han logrado identificar blancos clave con precisión milimétrica. Cada maniobra, cada traslado de suministros se realiza bajo la sospecha constante de estar siendo observado, lo que obliga a rediseñar la planificación desde cero. En los centros de mando occidentales, los analistas revisan cada día los protocolos de seguridad, buscando vulnerabilidades que puedan ser explotadas por el enemigo. El golpe de Podzamche fue más que una pérdida material. Forzó una transformación total de la estrategia de suministros. Ahora cada convoy y cada almacén es visto como un objetivo en potencia. Esto alimenta la ansiedad entre los mandos y exige innovaciones casi diarias, pero la vulnerabilidad sigue latente. La improvisación se ha convertido en una rutina peligrosa. Los oficiales logísticos están ahora en la primera línea del conflicto, conscientes de que un solo error puede costar miles de vidas en el frente. Para los observadores externos, la lección es brutalmente clara. Ni la tecnología más avanzada ni la logística más sofisticada pueden garantizar invulnerabilidad. Una doctrina ofensiva arriesgada, apoyada en armas nuevas y una inteligencia eficaz, puede reescribir el equilibrio de poder de la noche a la mañana. Lo que ayer era una retaguardia segura, hoy es un campo de batalla, y la fe en las viejas fórmulas de protección se desvanece rápidamente. Las universidades y centros de pensamiento militar europeos han comenzado a organizar seminarios de emergencia para analizar el nuevo escenario y proponer soluciones. El riesgo es inmenso. Si la OTAN y Ucrania no encuentran soluciones realmente efectivas, Rusia podría adueñarse de la guerra logística. De ocurrir, Europa entera enfrentaría una crisis de confianza en sus defensas, cuyas consecuencias serían imprevisibles y se extenderían mucho más allá del conflicto ucraniano. La posibilidad de que otros actores, como China o Irán, tomen nota de este éxito ruso y adapten tácticas similares en futuros conflictos, preocupa sobremanera a los estrategas occidentales. Un solo ataque ha cambiado las reglas. Ahora la pregunta es si Occidente podrá adaptarse antes de que sea demasiado tarde. La historia demuestra que quienes no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Por eso, la urgencia de innovar y mejorar la protección logística es ahora una prioridad de seguridad nacional para toda Europa.
La era en la que la frontera de la OTAN era inviolable ha terminado. Igual que el muro de Berlín cayó en una noche, las certezas sobre la seguridad de las rutas de suministro han sido demolidas en cuestión de minutos. El reciente ataque ruso contra el gigantesco convoy logístico cerca de la frontera polaca no solo destruyó armas y suministros valorados en miles de millones de euros, también desmanteló una de las certezas más sólidas de la seguridad occidental. La línea que separaba a Ucrania de los países de la OTAN, hasta ahora considerada impenetrable, ha sido cruzada en los hechos. El eco de esta acción resuena en las cancillerías de Washington, Londres y Ottawa, donde se multiplican las reuniones de crisis. En minutos, una inversión material y simbólica colosal de Occidente se esfumó entre humo y explosiones, visibles y audibles hasta territorio polaco. Este golpe marcó el fin de las garantías automáticas para la logística aliada. Ni la cercanía con Polonia ni la pertenencia a la OTAN parecen ya suficientes para proteger los envíos vitales que sostienen la resistencia ucraniana. El propio secretario general de la Alianza Atlántica ha admitido que la seguridad absoluta ya no es posible. La credibilidad estratégica de Occidente ha sufrido un golpe sin precedentes. El mensaje ruso es claro: las llamadas líneas rojas pueden moverse, y Moscú está dispuesto a desafiar límites que parecían sagrados. Surge un nuevo escenario inquietante. Si ni siquiera la retaguardia es segura, ¿cómo podrán Ucrania y sus aliados mantener el flujo de suministros ante la presión militar rusa? Es una pregunta que recuerda a los días más oscuros de la Guerra Fría. La supervivencia de Ucrania depende ahora de rutas logísticas que han perdido su invulnerabilidad. Cada tren, cada camión, cada línea de suministro corre un peligro real y constante, bajo la amenaza de ataques precisos y devastadores. La destrucción de este envío masivo es mucho más que una pérdida material. Es una advertencia de que cualquier refuerzo puede ser anulado en cuestión de minutos. Las imágenes satelitales difundidas por medios internacionales muestran la magnitud del desastre y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Europa entera observa con ansiedad. Las capitales occidentales enfrentan un dilema: responder, escalar o aceptar que su margen de maniobra se ha reducido drásticamente. La posibilidad de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, impensable hace pocos meses, hoy se siente más cercana que nunca y alimenta temores de una escalada incontrolable. En los mercados financieros, el euro y el zloty polaco han experimentado caídas ante la incertidumbre regional. El ataque ha alterado radicalmente el equilibrio de poder en la región. La seguridad europea, el prestigio de la OTAN y la capacidad de Ucrania para resistir penden ahora de un hilo. Lo que era una guerra contenida tras fronteras seguras se desborda hacia un territorio donde nada es intocable. El propio presidente de Polonia ha declarado que la era de la inocencia ha terminado. ¿Estamos ante el inicio de una campaña rusa sostenida contra toda la maquinaria logística occidental, o es una advertencia puntual para reconfigurar el tablero estratégico? En la historia, las guerras han cambiado de fase tras golpes logísticos exitosos. Basta recordar la Operación Market Garden, donde el fracaso en asegurar una ruta de suministro selló el destino de una ofensiva aliada. La discusión está abierta. Es momento de reflexionar y debatir. ¿Qué significa este nuevo panorama para el futuro de Europa y la paz global? ¿Podrán los líderes europeos encontrar una respuesta a la altura del desafío, innovar en sus sistemas logísticos, aumentar el blindaje de sus convoys y mejorar la coordinación entre inteligencia y defensa? ¿O nos encaminamos hacia una era donde la seguridad ya no puede darse por sentada? El mundo observa. La historia se está escribiendo en tiempo real, y las decisiones que se tomen en los próximos días definirán no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de poder en todo el siglo XXI.